Chiquillos, ¿cómo han estado? Espero que bien, espero que puedan estar disfrutando de este día, de este tiempo. Y quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre Jonás. El título se llama Dios se compadece de todos los pueblos. Así que antes de comenzar con el tema, lo que quiero proponerles es que oremos. Así que lo invito a cerrar sus ojos para que podamos orar. Señor, te damos gracias primeramente por este día. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, por sobre todas las cosas. Eres un Dios súper amoroso con nosotros y te agradecemos porque tenemos la oportunidad de comprender tu palabra, Señor, de poder tener la oportunidad de escucharla. Y te pedimos por medio del Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, a poder conocer más de ti, Señor, a que tú finalmente seas el que nos ayudes a entender más de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que tú bendiga a los chiquillos. En tu nombre, Jesús. Amén. Chiquillos, eh, antes de hablarles de como el Evangelio en sí, de lo que podemos ver de Jonás, les voy a explicar un poquito del contexto, de quién era Jonás, qué hizo, qué fue lo que Dios le encomendó. Así que lo primero que les voy a contar es que Jonás, tengo unos apuntes aquí por si acaso, si me ven mirar para el lado es porque me estoy apoyando. Eh, Jonás era un profeta bien rebelde. Rebelde porque en primera instancia nosotros, o para los que ya saben lo que el rol que hacían los profetas, era principalmente predicar el Evangelio, ser un intermediario entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Entonces eran los que comunicaban la palabra del Señor. Pero Jonás era todo lo contrario, era bien rebelde, de hecho tenía malestares con Dios, no se llevaba bien. Y no tan solo eso, sino que el libro de Jonás tiende a hablar principalmente de él mismo y de su historia, más que de buscar la gloria de Dios. Entonces, algo que también les puedo comentar, y es como un adelanto de lo que va a ser la historia de este resumen que les voy a contar, es que Jonás, antes de hablarlo en el libro, se menciona una vez en la Biblia, donde cumple el rol de profeta frente al rey Jeroboam II. Y para que se hagan una idea, Jonás trata de quedar bien con este rey y le dice que él iba a ganar una de las guerras que tenía preparada, o sea, que iba a tener que enfrentar en ese entonces, con el solo hecho de quedar bien frente al rey. Pero había otro profeta más adelante, y que creo que ustedes lo vieron con el profe Felipe hace 2 domingos atrás, que era Amós. Y Amós le dice todo lo contrario, le dice a este rey Jeroboam que la justicia de Dios está en su contra. Entonces, porque finalmente este rey era un dios que, o sea, era un rey que idolatraba a cosas que de ese entonces, y no tan solo eso, sino que no amaba a Dios, y era un rey terrible penca, era terrible malo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que era el profeta que estaba diciendo la verdad? ¿Jonás o Amós? Claramente era Amós, pero Jonás, por quedar bien, le dice este mensaje al rey que nada que ver, pues estaba terrible equivocado. Entonces, para que se vayan haciendo una idea de cómo es Jonás. Ahora bien, la historia en sí, ¿ya? Jonás fue encomendado por Dios para que fuera al pueblo de Nínive a poder hablarle a todas esas personas que no conocían de Dios. Pero, para variar, Jonás no tenía ganas de hacerlo. Al contrario, de hecho, le trajo caleta de molestia cuando Dios se lo pidió. Y, y decide, en vez de obedecerle al Señor, hacer todo lo contrario, se mete a un barco y se va al lado contrario hacia Dios, hacia donde Dios le había dicho. Ejemplo, si Dios le dice, Jonás, anda para allá, Jonás hace todo lo contrario y se va para el otro lado. Toma un barco y se va para el otro extremo, para que se vayan haciendo una idea. Lo cuático de todo esto es que el barco estaba lleno de marineros paganos, idolatrando, llamando otros dioses que no era el dios que creemos nosotros. Cuento corto, va en el barco Tomás, o sea, perdón, Jonás, y,
Y de repente empieza una tormenta. Empieza una tormenta y los marineros se empiezan a preocupar de, oye, ¿qué onda la tormenta? ¿Qué está pasando acá? Eh, y empiezan a discernir, a darse cuenta de que en verdad esta tormenta era provocada por un Dios eh, que tenía obviamente un poder súper grande porque para que poder manejar las olas, el viento, la tormenta, era súper poderoso. Echan suertes y se dan cuenta de que el que podría ser el protagonista de todo esto era Jonás. Van a verlo en el barco y se dan cuenta que este compadre estaba durmiendo. Entonces fue cuático porque dicen, ¿cómo tanta tranquilidad en medio de esta tormenta? Lo despiertan y le dicen, oye, ¿qué te pasa? Eh, ¿Tú de dónde eres? Y él dice que él es hebreo, o sea, que él creía en Dios, en el Dios que creó todos los cielos, que creó la tierra. Y bueno, los marineros entonces le dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos? O sea, eh, pídele a tu Dios que pare la tormenta, que esta cuestión se acabe. Y Jonás, en un acto que podría verse heroico, en verdad fue súper egoísta. ¿Y cuál fue? Que le dice a los marineros que lo echen al mar. Entonces, en ese momento, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué egoísta si en verdad está ayudando a los marineros? Pero es que en verdad, recuerden que Jonás no tenía ninguna motivación de ir o de hacer la voluntad de Dios. Entonces, él lo que quería, de ir a Nínive o hacer la voluntad de Dios, entonces lo que él quería era finalmente morir, era finalmente como escaparse de la responsabilidad que Dios le había dado, que Dios le había encomendado. Entonces, siguiendo con la historia, eh, Jonás, antes de contarle de qué es lo que pasa con Jonás en el mar, cuando los marineros tiran a Jonás al mar, se dan cuenta de que la tormenta para. O sea, perdón, antes de que la tormenta parara le dicen a Dios, o sea, creen en este Dios que le hablaba a Jonás y le piden que por favor parara la tormenta. ¿Eso qué llevó? A que como eran paganos se tuviesen que arrepentir de todos sus pecados y finalmente se convierten y conocen a Dios, se arrepienten de sus pecados y lo conocen. Ya es como, no sé si les parece extraño porque Jonás en verdad no hace nada, se tira al agua y estas personas se convierten y conocen del Señor sin que Jonás les predicara del Señor. Más allá de decirle, sí, yo soy el que creo en el Dios de todos los siglos y la tierra y nada más. Entonces ya es como algo extraño. Jonás está en el mar y Dios, en su infinita misericordia, por medio de un pez, de un gran pez, para poder tragarse a este compadre, se lo come. Y cuando Dios, o sea, y cuando Jonás estaba ya dentro del pez, ora y clama a Dios y le pide que por favor lo ayudara. Bien, entonces eh, Dios escucha su súplica y hace que bueno, pasan un par de días y hace que después el pez vomite. Y cuando vomita este pez, lo tira a tierra firme. Y en donde ahí Dios finalmente le hace recordar a Jonás la oración que había tenido y le pide que por favor vaya en pos de la misión que le había encomendado, que era hablarle al pueblo de Nínive. Jonás pide perdón, lo hace y va en pos de esa misión. Y hasta ahí vamos bien. Cuando llega el pueblo de Nínive, le va a parecer súper extraño esto, pero hace tan solo una predicación pública, imagínense en medio de una ciudad, de un pueblo, en donde dice solamente 5 palabras en hebreo, que en español dicen lo siguiente. Las palabras son, en 40 días Nínive será arrasada. Solamente dice eso, que es un sermón súper corto y súper extraño, y empieza la gente de Nínive a darse cuenta de su pecado, de todo lo que en verdad que estaban actuando mal, de que no son un pueblo que amaba a Dios. Jonás tampoco le dice qué es lo que tienen que hacer, solamente le dice en 40 días más esta cuestión se va a acabar. Y tampoco le habla de un Dios todopoderoso con sus atributos, con sus características, que nada, solamente como que entrega casi como una amenaza. En 40 días más Nínive se acaba, va a ser arrasada.
Entonces, ¿qué es lo cuático de todo esto? De que Jonás no usa ningún gran intelecto, ninguna gran empatía, sino solamente dice lo que Dios pone en su corazón y la gente se arrepiente, los paganos se arrepienten y finalmente son transformados por medio de la obra del Señor. Em, Finalmente, llegando al final del libro, Jonás explica por qué huyó. Y aquí se los voy a leer eh, de los apuntes que tenía anotados, que es em, porque sabía que Dios era un Dios misericordioso. Sabía Jonás, por medio de la escritura, de que Dios era un Dios compasivo, que era un Dios que iba a perdonar a los ninivitas. Pero como Jonás los odiaba y los consideraba como sus enemigos, obviamente que no quería ir en pos de esta misión que le había encomendado a Dios, porque era literalmente ir a hablarle a tus enemigos de un Dios que lo más probable es que lo iba a salvar y Jonás no quería hacer eso. Esa era la razón por la que Jonás constantemente no quería ir en obediencia al Señor. Eh, y en todo, en medio de todo esto, Dios también le pregunta si él tenía razón para enojarse, pero Jonás finalmente ignora la pregunta y al final Jonás se va de la ciudad, ve si es que la ciudad finalmente después de los 40 días iba a pasar algo, si es que Dios realmente iba a arrasar, pero ¿qué creen ustedes que pasó? Nada. Dios fue un Dios misericordioso y finalmente no trajo ningún mal a la ciudad y ahí termina el libro. Es cuático, porque nos podemos dar cuenta de que en verdad Jonás fue un profeta a lo mejor no muy valiente, sino más bien rebelde, pero Dios igual lo usa para su gloria y para poder hablarle a este pueblo que eran los enemigos de Jonás, pero Dios aún así es misericordioso con ellos. Entonces, dicho todo este contexto, ahora relacionémoslo, tratemos de relacionarlo con el Evangelio, ¿ya? Y esa es la primera pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo actúa Dios en medio de todo esto? ¿Cómo ustedes creen que, que actuó Dios? ¿Qué características ustedes pueden ver? Les voy a dar 5 segundos para que piensen, analicen un poco la historia y vayan pensando en alguno. Podemos pensar, por ejemplo, que Dios fue eh, justo en medio de todas las circunstancias con la gente de Nínive. Y a la vez podríamos reflexionar y ver que Dios también fue misericordioso, tanto con la gente de Nínive como también con Jonás. Eh, por ejemplo, ¿en qué cosas podríamos ver que Dios fue justo? Eh, Jonás, a pesar de su desobediencia, le da una segunda oportunidad eh, y, y permite que no se ahogue, sino manda este pez para que lo salve. ¿En qué podríamos interpretar que es justo? En que por medio de la desobediencia de Jonás tuvo que pagar un precio. No creo que cuando se haya tirado al mar y estar ahí muerto de miedo, de temor, haya sido algo bien entretenido. Imagínense usted, si es que alguien ha tenido a lo mejor la mala experiencia de repente de tragar agua en una piscina y sentir que se está ahogando, imagínense en medio de un mar con tormenta, con oleaje, con algas pegándote en la cara, de todo. Entonces, obviamente no fue algo bien cómodo, pero Dios fue justo, porque tenía que finalmente dar a entender a Jonás de que él no era el que tenía el control de todas las cosas, sino que era Dios. Pero a la vez, en su inmensa misericordia, permite que este pez lo tome para que no muera y finalmente sea encomendado en la misión que él le había dado. Y con el pueblo de Nínive también fue justo y misericordioso, porque en medio de todas los pecados que estos estaban haciendo y los ídolos que tenían, igual eh, tuvieron temor de la palabra que le había dicho Jonás y también tuvieron que arrepentirse. Y eso también muestra la justicia, la verdad y también en paralelo la misericordia del Señor con este pueblo.
Ahora, la segunda pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo tendemos a actuar nosotros? Y veámonos reflejados en medio de Jonás. ¿Cómo actuó Jonás? ¿Cómo actúa este ser humano? Esta persona que era igual que tú y que yo. Era un hombre. O podría haber, en este caso hombre, pero también para las chiquillas, en su contexto, como mujer. ¿Cómo actuó? Fue rebelde y fue desobediente. Todo el rato. O sea, no quería ir en pos de la misión. Todo el rato quería hacer lo que él quería y no lo que Dios le había encomendado. Entonces, esto también nos lleva a reflexionar en que la mayoría de las veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, por nuestras propias, de nuestra propia manera y no queremos escuchar la voz de Dios. Y eso igual trajo consecuencias, porque como por ejemplo pueden ver ahí en la imagen, bueno, traté de encontrar algo parecido, pero Jonás está ahí tirado en la playa y pobre de él igual, porque tuvo que no haber sido algo tan cómodo para él. Imagínense, ¿qué pasa si es que Jonás desde un principio, cuando Dios lo manda a encomendar la misión, hubiese sido obediente y no se manda para el otro extremo, no se va en el bote con los marineros, no tiene que tirarse al mar? Imagínense a lo mejor cómo hubiese sido el otro escenario, ¿sí? No creo que tan desalentador o tan con tantos problemas como podríamos a lo mejor interpretar por medio de esta imagen. Entonces, en resumen, tendemos a ser rebeldes y desobedientes, ¿verdad? Igual como lo hizo Jonás. Ahora, la tercera pregunta que les tengo es, ¿qué hace Jesús con Jonás? ¿Qué hace este Salvador? Em, cuando Jonás estaba en el pez, ¿cómo fue? ¿Qué actitud tomó? ¿Seguía siendo rebelde? ¿Seguía tomando una actitud eh, ególatra, centrada en sí mismo, en sus propios ideales? ¿O toma una actitud mucho más humilde? Y esa obra finalmente, ¿quién la hace? ¿Ustedes creen que fue Jonás mismo? ¿O bien eh, fue el Señor? Porque entendamos una cosa, no es casualidad de que justo en medio de esta tormenta y toda la cuestión, justo se le ocurriera eh, eh, a- justo pasar un pez grande que pudiese tragar a un hombre. Es imposible. Solamente Dios, Jesucristo, como Salvador, en su infinita misericordia, lo manda y salva a Jonás. Ahora bien, eh, la pregunta es, perdón que me quede en blanco, pero es que necesito leer unos apuntes. Ah, perfecto. Lo que les quería comentar. Jesucristo, que es misericordioso, es igual de misericordioso que, que Dios Padre y que también el Espíritu Santo, porque entendemos que los tres son un solo Dios, ¿verdad? Y eso es importante destacar porque cuando Jonás estaba dentro del, del pez y se ve con esta tribulación y con todos estos problemas, también el que lo exhorta o el que finalmente hace darse cuenta de que estaba en serios problemas y que necesitaba de un Salvador, Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo entendemos porque sabemos que Él es el que mora en nosotros y que mora también en cada uno de ustedes. Y que para todos los que creemos en Jesús sabemos que vive en nosotros. Y eso es importante destacarlo porque cuando a veces tenemos pensamientos como por ejemplo, ¿será que tengo que ir a pedirle perdón a mi amigo? ¿Será que tengo que hacerlo? En esas interrogantes no somos nosotros los que queremos hacer eso, sino que el Espíritu Santo es el que nos lleva. Y eso es gracias a Jesucristo, a que por medio de su obra, que nos salva, podemos tener al Espíritu Santo en medio nuestro. Y la siguiente pregunta es, ¿fue Jonás salvado por fe en Cristo o por las obras? ¿Qué creen ustedes?
Jonás se dio cuenta de que no podía salvarse a sí mismo, aunque huyera, aunque se tirara al mar, aunque tomara el barco para otro lado, no podía hacer nada por sus propias fuerzas. Se dio cuenta cuando ya estaba ahí, en medio dentro del pez, que no le quedaba ninguna otra opción. Y para poder como tener una idea más concreta de cómo de haberse sentido Jonás, cómo de haber suplicado al Señor, quiero que podamos leer Jonás, el capítulo 2, ¿ya? Les doy ahí unos segunditos para que lo busquen en su Biblia, a papel, idealmente. Idealmente. Para que subraye ahí o... Porque... Para que subraye, o si no, búsquenlo en el celular. Está bien. Cuando estaba ahí, ¿qué fue lo único que le quedó hacer a Jonás? Leamos el capítulo 2. Dice así, lo voy a leer en la versión NTV. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Literal. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, o sea, el fondo del mar. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Les leo por última vez el versículo 9. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Y aquí viene la parte importante. Pues mi salvación viene solo del Señor. Y esa parte, ya me imagino Jonás ahí dentro del pez, reconociendo todo lo que pasó y reconociendo que ya en verdad él no puede hacer nada. ¿Y que necesita de quién? De un Salvador, de Jesucristo. O sea, solamente él pudo ser salvado por medio de la fe en Cristo y no por las obras que él haya intentado hacer. Ahora, por último, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si le creo a Dios? ¿Qué pasa si le creo a Dios? ¿Qué pasa si creo en ese don de creer de conocer a Dios, de poder creerle, de poder entenderle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué finalmente contrajo todo esto? Jonás, cuando obedeció al Señor a lo que lo llevaba a hacer, pudo disfrutar primeramente de una relación con Él. O sea, el hecho de que Jonás tan solo pudiese orar y relacionarse con el Señor ya es una tremenda bendición. Porque imagínense, estar ahí en medio de todas esas circunstancias, una persona que no hubiese sido creyente, que no cree en Dios, ¿cómo hubiese actuado? No sé, hubiese a lo mejor preferido cualquier otra cosa antes de buscar a Dios, ¿verdad? Si hubiese afligido, si hubiese estresado más, si hubiese deprimido, eso no quiere decir de que Jonás no lo estuviese, pero la diferencia está en que Jonás tenía una esperanza. Y el hecho de que él pudiese orar y relacionarse con él ya es una tremenda bendición. Porque sabía que no estaba solo, sabía que Dios estaba en medio de todo esto. Y no tan solo eso, sino que cuando él fue y finalmente obedece y le transmite este comunicado al pueblo de Nínive, que en verdad fue terrible chanta, porque fueron 5 palabras y nunca dicen nada más que hablar
que solamente entregar el mensaje de que Nínive iba a ser arrasada en 40 días, chanta entre comillas, chiquillos, no quiero pasar a llevar la palabra del Señor, sino en el sentido en que fue súper poco, poco, ¿cómo lo puedo decir? Como común versus cómo en ese entonces se predicaba la palabra del Señor. A eso me refiero. Y aún así, la gente del pueblo de Nínive pudo creer. ¿Sí? Entonces, cuando a lo que voy, para volver a la pregunta y no irme de la idea, ¿qué pasa si le creo a Dios? Hay bendición de por medio. Hay bendición, porque Jonás pudo, al ser obediente, llevarle bendición al pueblo de Nínive. A pesar de que hayan sido sus enemigos y que no quería relacionarse con ellos, Dios usa a Jonás para bendecir al pueblo de Nínive. Y eso es un tremendo ni regalo. Es por la pura misericordia del Señor nomás. Y eso es súper importante destacar. Finalmente, ya estamos terminando la clase. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas, chiquillos? ¿Cómo esta historia de Jonás la podemos llevar a nuestras vidas de hoy en día, preadolescentes de 12 a 14 años, siglo XXI, año 2020? ¿Cómo? Si se fijan en la imagen, no sé si el Chris la va a poner acá, para allá, no sé para dónde, hay dos niños. Un musulmán y un judío. O por lo menos eso es lo que se trata de, o por lo menos de esa manera quería como interpretarlo por medio de esa foto. Y como ustedes saben, estos dos pueblos, desde 2000 años atrás, que no se llevan bien y que siempre han sido enemigos hasta el día de hoy. Y esa foto, si se fijan, refleja o representa caleta de amor, porque a pesar de que entendemos que son enemigos, como aparece aquí en la foto, los niños se están abrazando, se están cuidando, se están apañando, ¿verdad? Entonces, yo le hago la pregunta a ustedes ahora. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Dios nos llama a amar a nuestros enemigos? ¿Dios nos llama a relacionarnos con ellos? E incluso Dios nos llama a hablar la palabra del Señor a nuestros enemigos. Está potente, está heavy esa pregunta. Em, claro que sí lo hacen. Y a eso nos llama a hacer, pero es peludo. Ahora, la pregunta es, ¿lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas? ¿O, en, o entendiendo que el amor que tiene Cristo por nosotros, de la misma manera, es el amor que Dios nos llama y nos pide que nosotros tengamos con nuestro prójimo, incluso hasta con nuestros enemigos? Así es lo que Dios nos pide hacer. Pero si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, va a ser imposible. Porque nuestra tendencia va a ser a ignorarlos, a rechazarlos, a pelarlos, a, a ser indiferentes con ellos, ¿verdad? O al contrario también, a enfadarse, enojarse, molestarse, criticarlos. Pero si nosotros entendemos el amor de Cristo, todo lo misericordioso que Él ha sido con nosotros, como lo fue con Jonás, en que lo salva en medio de las aguas, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía, eh, perdón, ahí sí. A pesar de todo eso, Dios, em, para no irme de la idea, a pesar de todo eso, Dios igual nos llama a hacerlo porque sabe que solamente podemos hacerlo por medio de Jesucristo. Y para eso Dios quiere que nosotros tengamos corazones dispuestos para poder honrarlo, obedecerle, glorificarlo y así de esa manera que Él nos capacite para hablarle a nuestros enemigos. En resumen, chiquillos, los quiero animar. Los quiero animar a que le puedan pedir al Señor que también les muestre. Puedan orar en algún tiempo, hoy día de la noche, el tiempo que tengan.
y que sean intencionados con el Señor en relacionarse. Primero poder disfrutar de que tienen un tiempo bacán con el Señor, de que ustedes lo conocen, chiquillos. Ustedes conocen a Cristo. Ustedes saben quién es, qué es lo que Él ha hecho por ustedes. Entonces, eh, es bacán también poder eh, tener estos tiempos de oración con el Señor, relacionarnos con Él y pedirle que Él nos capacite y que Él nos ayude a poder hablarles a incluso hasta a nuestros enemigos o a algún familiar, vecino, compañero, papá, mamá, hermanos del Señor, porque finalmente la palabra del Señor es única y es la verdad. Y mientras nosotros hablemos de eso, no hay eh, no hay de qué temer, no hay de qué temer. Y si nos rechazan, rechazan a Cristo, la palabra del Señor, y no a nosotros. Así que ánimo, ánimo. El tema también a mí me desafió caleta, así que entiendo que no pueden a lo mejor verlo como algo fácil, pero los quiero animar a que puedan ponerlo en práctica. Les mando un abrazo grande, que el Señor les bendiga. Y antes de terminar, oremos para poder cerrar la clase. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por poder aprender de tu palabra, Señor, por poder conocerte más, por entender de que finalmente eres tú quien obra en medio de todos nosotros, por tu inmensa misericordia y que en verdad nosotros tendemos a nuestra rebeldía, a nuestra desobediencia y te pedimos perdón por eso y reconocemos que te necesitamos, Señor, que necesitamos de un Salvador que eres tú. Eh, Ayúdanos, Señor, y capacítanos para poder ser obedientes a lo que tú nos llamas a hacer. Y finalmente estar dispuestos con un corazón para poder glorificar tu nombre y también para poder amar a nuestro prójimo, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los chicos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Chiquillos, cuídense. Nos veimos. Que les vaya bien. Chao. El Señor me